Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos programada una sesión que es la primera parte teórica acerca de las medidas de precaución basadas en la transmisión, y la siguiente parte es justamente de cómo utilizar correctamente el equipo de protección personal. Queremos hacer la segunda fase de esta sesión muy iterativa, donde puedan preguntar aquellas dudas, aquellos puntos que de repente son muy importantes y que es fundamental quedarnos sin dudas. Y un poquito nada más de historia, de dónde viene esta idea de dejar el tiempo y pasar estas cuarentenas, pues vienen justamente de cuando fue la peste en el siglo XIV en Europa. Y uno de los grandes problemas era en Italia, en Venecia particularmente, donde llegaban muchísimos barcos. Y entonces las personas sabían que estos barcos traían la enfermedad, y para evitar este contagio lo que hacían es que a los barcos los dejaban 40 giorni, que quiere decir 40 días, sin poder desembarcar. Y en esos 40 días lo que podía pasar era, uno, venían infectados y se morían y entonces ya no se contagiaban, y dos, no venían infectados y que por lo tanto podían tener acciones al respecto y proteger de cierta forma a Venecia. El impacto que venían en estos barcos y en estas situaciones era alto, y justamente de aquí salió la idea también de emitir ciertas medidas que tienen que ver con acciones comunitarias. Como ustedes bien saben, cuando nosotros nos exponemos a agentes infecciosos dentro de un ambiente de atención a la salud, se pueden producir algo que se conoce como infecciones asociadas a la atención en salud. Esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque las infecciones asociadas a la atención de salud no solamente afectan a los pacientes, pueden afectar también a los trabajadores de salud. Y trabajadores de salud somos todos aquellos que estamos dedicados a la atención justamente de las personas que buscan mejoras en su calidad de vida y en su salud desde este punto de vista integral. ¿Qué pasa en las unidades de atención en salud? Lo que pasa es que se van generando reservorios, y estos reservorios tienden a darse pues de los objetos, de los visitantes, de los propios pacientes, pero también de los trabajadores de salud que entramos y salimos de estos ambientes hospitalarios. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, químicos, estudiantes, trabajadores de salud, sociales, personas que nos ayudan en la parte de limpieza, que son fundamentales, etcétera. Todo esto lo que genera es que se va generando una biota particular de cada una de las unidades de atención. Si nosotros analizamos cuáles son las características microbiológicas de las infecciones en un hospital versus otro, aunque estén a una cuadra de distancia, van a ser diferentes. Y van a ser diferentes justamente por los microbiomas que tenemos de manera diversa cada uno de nosotros. Esto no pasa nada si no se ejerce el siguiente punto, que son los mecanismos de transmisión. Estos mecanismos de transmisión es cuando ya estos agentes infecciosos van a pasar a un hospedero susceptible, por ejemplo, aquellas personas que están con cualquier grado de inmunosupresión, pacientes críticamente enfermos. Sabemos que para las infecciones asociadas a la atención en salud existen otra serie de características, como son inmunosupresión, antiácidos, hasta los pacientes que tienen catéter, antibióticos, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? La parte de transmisión y la parte de un hospedero que sea susceptible. En este tipo de mecanismos de transmisión, no tenemos que olvidarnos que ocurren frecuentemente en todas las unidades de atención, y tenemos transmisión por contacto. Esto es de lo más frecuente que ocurren y de los mecanismos que la mayor parte de los microorganismos utilizan para
transmitirse de un ser humano hacia otro, y están estos contactos como piel y mucosas, por ejemplo, los virus de herpes simple, sangre, líquidos corporales, hepatitis B, hepatitis C, VIH, hasta ácaros, ¿no? Sarna, que se puede transmitir por contacto. Entonces, no tenemos que olvidarnos que pues no solamente existe SARS-CoV-2, este tipo de agentes siguen existiendo en todos nuestros ambientes de atención a la salud y necesitamos siempre estar protegidos. Y el siguiente, que es muy frecuente, es a través de este contacto indirecto. Y este contacto indirecto viene de estas superficies que se encuentran contaminadas, y estas superficies que se encuentran contaminadas con patógenos, nosotros lo vamos a pasar a través de nuestras manos. Las manos, por cada centímetro cuadrado que tenemos en nuestras manos, y voltéense a ver sus manos para calcular cuántos millones de bacterias tienen, por cada centímetro cuadrado es más o menos como 1 millón de microorganismos. Entonces, pensemos que tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células propias. De hecho, lo han calculado y se calcula que tenemos 10 veces más microorganismos que nuestras propias células. Somos un mundo andante de bichitos. Entonces, estos microorganismos es frecuente que los pasemos hacia hospederos susceptibles a través de nuestras manos, los objetos, instrumentos, inclusive nuestra propia ropa. De aquí surgen esta parte de las precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones basadas en la transmisión se basan justamente en qué es lo que tenemos que estar haciendo para que se evite el riesgo de transmisión de patógeno. La principal, y esta que no se nos olvide, son precauciones estándar. Son estándar porque significa que se tienen que aplicar para todos los pacientes. Y esto lo que nos va a ayudar es evitar sobre todo el contacto con fluidos potencialmente infectantes. Se llaman estándar porque estas las tenemos que aplicar, conozcamos o no conozcamos el estado serológico o el estado infeccioso de una persona. Cuando nosotros vemos a una persona, no sabemos si esa persona tiene ciertas infecciones crónicas, por ejemplo, hepatitis C, o si esa persona está en un periodo ya de excreción viral y por lo tanto vamos a ponernos en riesgo si no seguimos estas consideraciones. Estas medidas son medidas muy sencillas. La primera es higiene de manos. Higiene de manos con agua y jabón corriente o bien con alcohol gel, siguiendo los 5 momentos de la OMS. Pero si nosotros nos vamos a exponer a secreciones, a fluidos, aquí sí nos tenemos que proteger. ¿Por qué? Nuevamente, no sabemos si esas secreciones y esos fluidos pueden estar contaminados. Por ejemplo, una persona tiene una úlcera en un pie, pues evidentemente me voy a hacer higiene de manos, me voy a lavar las manos, pero tengo que protegerme y por lo tanto tengo que utilizar mis guantes y mi bata que me van a proteger para que yo no me lleve estos microorganismos a la casa. Pero si voy a hacer un procedimiento que sé que puede generar salpicaduras, por ejemplo, voy a tomar una muestra de sangre o bien voy a hacer otro tipo de acciones dirigidas que puede generar esta parte de salpicaduras, le voy a revisar la boca a un paciente durante mi exploración física, etcétera, tengo que utilizar mi protección para gotas y mi protección para estas salpicaduras es protección ocular y mascarilla quirúrgica. Lo que también tenemos que evitar son los accidentes por punzocortantes y por lo tanto jamás hacer esto que es reencapuchar las agujas. Tenemos que hacer una adecuada disposición de este material punzocortante y dejarlo justamente en las áreas que debiesen de estar en los contenedores. A veces vamos a los hospitales y vemos los contenedores que ya se están saliendo las agujas de los contenedores, nunca se deben de llenar más allá del 80%. Y la razón es porque tenemos que tener una conducta de seguridad que nos permita evitar este tipo de infecciones. Si nosotros pensamos que vamos a ver a una persona y no conocemos su estado y sabemos qué procedimientos vamos a hacer, pensemos en estas precauciones estándar. Preguntémonos siempre, ¿me voy a exponer a salpicaduras?
me voy a exponer a algún fluido que esté contaminado, bueno, entonces tengo que proteger mis ojos, tengo que proteger mi nariz, mi boca, y tengo que proteger, si es hacia algún líquido potencialmente contaminado, pues mi piel. Entonces, en este caso, para no llevarme estos microorganismos en la piel, pues guantes y mi bata. Y entonces también tenemos aquellas precauciones que ya son específicas. Y estas precauciones que son específicas se llaman precauciones de contacto. Estas precauciones de contacto lo que evitan es el contacto con fluidos infectantes. ¿Qué incluyen las precauciones de contacto? Incluyen lavado de manos, incluye colocarse una bata, incluye colocarse guantes. Y al retirarlo, volver a hacer lavado de manos. Es importante conocer algunos de los microorganismos que se transmiten por estas vías. Por ejemplo, sería Clostridium difficile, está influenza, está evidentemente el virus de SARS-CoV-2, pero hay otros también como son los microorganismos extensamente drogoresistentes. Y estos microorganismos que frecuentemente los encontrarán en sus unidades de atención, como es Acinetobacter, como son Pseudomonas, como son otro tipo de bacilos gram negativos, tienden a permanecer en las superficies por varios días. Y entonces lo que queremos evitar es que transmitamos estos microorganismos hacia el hospedero o que nos llevemos estos microorganismos hacia nuestros hogares. Y luego tenemos otro, que son las precauciones de gotas. Las precauciones de gotas es cuando yo voy a prever que me voy a enfrentar a cualquier estornudo, tos o bien salpicaduras de fluidos que se llegasen a presentar. Entonces, esto lo que va a hacer es evitar el contacto de fluidos infectantes con las mucosas respiratorias, y aquí lo importante es proteger nuestra nariz, nuestra boca, y tener también la parte de licenciada Marta Huertas, que era viene para la parte ya práctica y divertida de para evitar esta transmisión por gotitas. Entonces, esto también nos va a ayudar a hacer este tipo de acciones dirigidas. Y luego tenemos la última medida de precaución, que son precauciones de vía aérea. Las precauciones de vía aérea lo que nos van a evitar es la transmisión de agentes que se transmiten por aerosoles. Los aerosoles son muy pequeñitos, miden menos de 5 micras, y estas precauciones las tenemos que tomar, por ejemplo, siempre cuando vamos a generar un procedimiento que genera aerosoles. ¿Por qué siempre lo tenemos que hacer? Porque no sabemos si esa persona tiene tuberculosis, no sabemos si esa persona tiene algún otro tipo de agente que a la hora de que yo haga estos procedimientos vaya a generar aerosolizaciones y que por lo tanto me pueda contagiar. Entonces, esto es siempre procedimientos que generan aerosoles, endoscopía, broncoscopía, intubación. Y aquí se pueden preguntar, pero yo he intubado N cantidad de pacientes y nunca me he puesto un respirador N95 durante ese episodio. La respuesta es, deberían de haberse puesto un respirador N95, inclusive antes de SARS-CoV-2. Y la razón es que existen múltiples patógenos y que así es como nos podemos proteger. No hay nada escrito. De repente hay otros agentes, sarampión, por ejemplo, es altamente infectante y tenemos evidentemente que protegernos. Y aquí están los respiradores o los cubrebocas de alta eficiencia, los N95, y viene además las precauciones estándar. ¿Cuál es la realidad? Y este es un estudio que hicimos hace unos años con los residentes. Este es un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde al principio les dábamos las pláticas acerca de las precauciones basadas en la transmisión, y luego teníamos cuál era el conocimiento sobre la indicación de las precauciones, ¿no? Ya médicos en formación, especialistas en una institución líder en el punto de prevención, y si se fijan, después de un tiempo de esta primera capacitación se nos olvida,
¿no? Y esto es la razón por la cual la prevención de infecciones debe ser día a día y no olvidarnos de esto, tenerlo casi preferible, y me pueden ver ansiosa si no estoy cerca de una botella de alcohol gel, pero no me pasa nada si no tengo mi celular a la mano, ¿no? Entonces, ese cambio de conducta que tenemos que tener. Y cuando lo veíamos, menos del 40% tenían conocimiento de las precauciones de gotas y menos del 50% de vía aérea, ¿no? Y de estos, el apego del 40 al 70% de las precauciones. Y esto es un riesgo. Esto es como, siempre lo comento, las precauciones y el uso de precauciones es igual que el uso de condón. No se vale decir, hoy no lo voy a utilizar, porque es la vez que pueden transmitir una infección de transmisión sexual o un embarazo, etc. Entonces, piénsenlo así, son siempre las precauciones basadas en la transmisión, son elementos que tenemos que utilizar todo el tiempo. Y ya pasando a coronavirus, ustedes saben, es un virus de RNA envuelto, es zoonótico, puede afectar a otros mamíferos, generalmente produce enfermedad leve y sus receptores se encuentran no en todas las células. Esto es algo que también nos permite saber cuáles son estas vías de entrada de SARS-CoV-2 a nuestro cuerpo. ¿Qué se sabe que son las principales vías de transmisión o de ingreso de estos virus a nuestro cuerpo? Las mucosas, ojos, nariz, boca. Y entonces, ¿cómo pueden llegar estos virus hacia nuestros ojos, hacia nuestra nariz o hacia nuestra boca? Por 3 mecanismos de transmisión. Y entonces, esta parte inicial de los diferentes tipos de equipo de protección personal vienen relacionados con esto. Mecanismos de transmisión, gotas, ya quedamos, miden más de 5 micras, los estoy generando ahorita al hablar, al estornudar, al toser, pero son tan grandes, bueno, tan grandes entre comillas, miden más de 5 micras, que caen inmediatamente, no quedan suspendidas en el ambiente. ¿Cómo podemos evitarlo? Sana distancia, mascarilla quirúrgica. Con eso es suficiente para evitar este mecanismo de transmisión. El siguiente, contacto directo con el paciente que se encuentra infectado o indirecto con superficies o objetos contaminados con el virus. De nuevo, si el virus se encuentra en esta superficie, si vino en la mañana alguien a dar una conferencia, produjo gotitas, esas gotitas están infectadas y quedan en esta superficie, no va a brincar el virus, no va a saltar, no va a atravesar paredes. Pero si yo lo toco, entonces puedo pasar estos virus hacia mi mano. En mi mano, por fortuna, no tengo receptores, pero si yo esta mano la llevo hacia mis ojos, hacia mi nariz o hacia mi boca, entonces sí produzco una autoinoculación y entonces le doy entrada al virus. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sana distancia nuevamente, higiene de manos y tener básicamente ya dentro de mis precauciones basadas en la transmisión, bata y guantes. Y el último, que es el que ha generado un poquito más de estrés a nivel internacional, son núcleos de gotas, son aerosoles. Estos no se producen normalmente, se producen durante procedimientos que se generan aerosoles como son nebulizaciones, broncoscopías, ventilación no invasiva, al igual que tuberculosis. Estos aerosoles sí pueden permanecer suspendidos en el ambiente. ¿Cuánto tiempo? Depende. Depende de iluminación, depende de la ventilación que se tenga en ese ambiente. Si yo tengo una terapia intensiva que la tengo y casi para que le pongo ventanas polarizadas, sello todo para que no se salga el virus, lo que voy a tener ahí es más tiempo los aerosoles, ¿no? Entonces, si nosotros, al igual que hemos hecho con tuberculosis, dejamos en un bien ventilado hacia afuera, ¿no?, una adecuada iluminación, eso disminuye la posibilidad de que estos aerosoles permanezcan viables y son menos de 3 horas. Y aquí sí, como son gotitas muy chiquititas, menos de 5 micras, son los respiradores N95. ¿Cuánto tiempo dura el virus en las superficies? Puede durar desde varias horas, por ejemplo, en el papel,
hasta varios días en superficies de dinero. Hay uno que dicen que la superficie externa del cubreboca quirúrgico mal utilizado puede durar hasta 7 días, ¿no? Por la humedad y por la consistencia de la tela. Y entonces ven a todas las personas en la calle con sus cubrebocas y no lo saben utilizar, se lo están tocando todo el tiempo y se lo tocan por adelante aparte. Entonces todos esos virus que captaron ahora los tienen en la mano y les da comezón en la nariz, no se hacen higiene de manos y pueden tener aquí un riesgo. Esto es un riesgo en teoría. No se ha definido bien cuál es la potencial riesgo de estos virus que están en estas superficies de producir o el inóculo que se necesitaría. De todas formas, es una manera muy sencilla y la principal es higiene de manos. Higiene de manos y si estamos en un ambiente hospitalario, estas precauciones de contacto. Y entonces la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen sus recomendaciones de qué es lo que necesitamos. No para todo necesitamos el mismo tipo de equipo de protección personal. ¿De qué depende? De lo que hablábamos inicialmente, que son a qué me voy a exponer. Por ejemplo, si yo estoy en una parte donde voy a hacer la separación de personas, si vienen con síntomas respiratorios o no, sana distancia, higiene de manos, mascarilla quirúrgica. Pero si yo voy a tomar una muestra de laboratorio, un hisopado nasofaringio que sé que puede producir aerosoles este procedimiento, entonces aquí sí va a producir aerosoles y me puede estornudar la persona. Entonces necesito para protección de aerosoles, respirador N95, necesito por si me llega a salpicar, protección ocular que puede ser con careta o con gogles. Y necesito, porque me puede, cuando le toman a uno la muestra, etcétera, estornuda, etcétera, esas gotitas o de repente hasta puede vomitar el paciente, pues necesito protegerme y me pongo mi bata y me pongo mis guantes. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Caso sospechoso, que no voy a hacer procedimientos que generan aerosoles o no me encuentro en un área que generan aerosoles, pues es lo mismo, pero con mascarilla quirúrgica. Es decir, si está el paciente hospitalizado en un área donde no se generan aerosoles y no voy a hacer procedimientos que generan aerosoles, es higiene de manos, precauciones de contacto, que son batas y guantes, protección ocular, que sería careta o gogles, y mi protección de contragotas, que es mi mascarilla quirúrgica. Y ahora, si estoy en un área donde generalmente se van a producir estos aerosoles, es cuando voy a utilizar igual precauciones de contacto, no por los aerosoles, y esto que nos quede muy claro, ¿no? El contacto es por las gotitas y por el contacto que se genera, y el aerosol es ya nada más mi respirador N95. Y entonces, también están unos lineamientos que pueden encontrar en la página de coronavirus, donde ya se tiene, de acuerdo a lo que vamos a realizar, qué tipo de equipo de protección necesito utilizar. Desde la entrada del hospital, el área de identificación inicial, que la mayor parte de lo que ven es higiene de manos y sana distancia, cubrebocas, etcétera, y triage respiratorio, donde ya no le puedo decir al paciente, lo voy a revisar desde 1,5 metros de distancia, ¿no? Ahí sí me voy a acercar. Entonces, estos son los mecanismos de protección, precauciones de contacto, botas y cubrebocas. Otras áreas, toma de hisopado o exudado faríngeo, en imagenología y demás, depende de lo que vayan realizando, ya es el respirador N95 solamente para procedimientos que generan aerosoles y solamente en áreas donde sabemos está incrementado este número de procedimientos. Y hay uno que genera mucho estrés, que es el gorro. Y entonces el gorro lo pusimos ahí como opcional. No les va a ayudar ni para los aerosoles y en algunos lugares solamente si se generan una posibilidad muy alta de
estos fluidos se puede llegar a utilizar. Es opcional y ahorita vamos a ver esto comparado con el resto de las actividades. Ahorita esto lo vamos a hacer práctico, pero yo quería mostrarles cómo se compara las recomendaciones que tenemos en México con el resto del mundo. También sé que en muchas ocasiones se están viendo tanto en videos como en revistas, noticias, etcétera, a todo mundo con Tyvek y a todo mundo utilizando casi como si fuera a tratar pacientes con ébola. Recordemos, no son los mecanismos de transmisión y ahorita vamos a ver por qué no deberíamos de utilizar ese tipo de acciones y cuáles son las recomendaciones de otros lugares, ¿no? Sí, es bueno compararlos. México, luego tenemos la Organización Mundial de la Salud, está el Reino Unido, está Estados Unidos con CDC, está la CDC de europea, está Canadá, está China y hay otra serie de países, pero bueno, pusimos estos que son básicamente todos coincidimos. Todos para precauciones de contacto, guantes. Ojo, la Organización Mundial de la Salud es muy clara al decir que no deben de usarse doble guante. La única indicación por la cual se debe de utilizar doble guante es cuando vamos a tener un incremento de riesgo de exposición directa y de ruptura, como serían procedimientos quirúrgicos y como sería durante la intubación de pacientes. Fuera de eso, no se recomienda el doble guante porque incrementa el riesgo de una falsa percepción de seguridad, de rupturas, pero también incrementa el riesgo para los pacientes. Se ha asociado con un incremento de brotes a nivel hospitalario y después tenemos a los pacientes que tanto dan ustedes día a día luchando por su bienestar, que mejoran de la parte del coronavirus, pero después tienen una neumonía por Acinetobacter y fallecen por esta neumonía o tienen una complicación asociada a esto. Entonces, es clara la Organización Mundial de la Salud, no es recomendable el uso de doble guante. Después viene bata de manga larga. La bata de manga larga, la Organización Mundial de la Salud y otros países también, incluyendo México, recomiendan la bata de manga larga y hay dos opciones. Puede ser desechable o impermeable, ¿no? Y la otra es que sea una bata de algodón. Las batas de algodón que las hemos utilizado todos los que nos dedicamos a la atención clínica toda nuestra vida, ¿no? En procedimientos quirúrgicos, etcétera. Recuerden que estas batas es para contacto, no es para los aerosoles. Estas batas, entonces, si se van a utilizar de algodón, se tiene que tener todo un procedimiento como es no usarlas, evidentemente si están mojadas hay que estarlas cambiando en climas cálidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda no más allá de 6 horas, nosotros recomendamos no más allá de 4 horas y de preferencia solo para cada uno de los pacientes y esto disminuye riesgos de infecciones. Overoles, que son estos Tyveks. China son los que recomiendan el uso de estos overoles. El Reino Unido los recomienda sí, solo sí se tiene una capacitación solo para las unidades de terapia intensiva, solo si pueden verificar que lo utilizan bien y no lo recomiendan con el uso de la capucha, gracias. No los recomiendan con el uso de la capucha, es más, les piden quitar la capucha porque sabemos que el uso de estos overoles incrementa el riesgo de infecciones, sobre todo cuando se los quitan. Entonces, que no se genere una falsa expectativa que estos overoles protegen mal a las personas porque no lo hacen. Es más complicado su retiro y sabemos que la mayor parte de las infecciones se producen justamente a la hora de retirar este tipo de elementos. Para precauciones de vía aérea por gotas, la mascarilla quirúrgica y aerosoles son los N95, el FPP2 o FPP3 o equivalente.
Aquí en la parte de los respiradores, ahorita vamos a hacer cómo se hace la prueba de ajuste. También está en nuestra página del coronavirus un lineamiento específico para los respiradores. Los respiradores, normalmente, los que estamos acostumbrados a tener en el continente americano son los respiradores N95. En Europa se utilizan una categoría que se conoce como respiradores FPP2, y en Asia es esta denominación que se llama KN95. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muchas veces la manera en cómo se ajusta, pero la calidad o el filtro debiese de ser similar. Aquí sí les pedimos mucho cuidado. Hay en la actualidad un mercado negro terrible en términos de respiradores que no necesariamente cumplen con las características del filtrado que debe de ser para biopartículas. Esto se hace a través de diferentes pruebas que tienen que hacerse con cloruro de sodio, que tienen que ver si realmente tienen la capacidad de filtración de menos de 3 micras para asegurarnos que el filtro, al menos la telita, es adecuada. Pero el tener un filtro que te esté garantizando que es N95 no significa que esa mascarilla, que ese respirador sea el adecuado para todas las personas. Todos tenemos diferencias en nuestra estructura facial y a veces subimos, bajamos de peso, existen algún otro tipo, nos quitan un diente, no sé, hay 20,000 cosas que pueden hacer que cambie la estructura y que por lo tanto no sella adecuadamente el respirador. Entonces, toda vez que se introduce un nuevo respirador, se tiene que hacer algo que se conoce prueba de ajuste. Ahorita vamos a hacer la demostración de cómo se tendría que hacer. Pero esto lo que va a ayudarnos es saber si esa mascarilla, que sabemos que el filtro es adecuado, nos va a proteger. ¿Cómo podemos saber? Las mascarillas en México deben de tener la verificación por COFEPRIS. Si no la tienen, podemos estar en problemas en no saber que al menos ese filtro es adecuado porque se consideran un elemento crítico. Y la protección ocular, caretas o gogles, ¿de acuerdo? Esto lo que nos va a ayudar es a proteger nuestra mucosa. Y esto es a lo que nos referíamos con el uso adecuado de equipo de protección personal. Un uso adecuado puede generar una falsa sensación de seguridad. Aquí está la foto que se hizo y dio la vuelta al mundo del doctor Li Wenliang. Él era oftalmólogo en Wuhan y fue el que alertó acerca del brote en China. Desafortunadamente, el doctor falleció durante la primera brote en Wuhan. Y lo que pueden observar también tristemente es que tiene un respirador N95, pero abajo de ese respirador N95 tiene una mascarilla quirúrgica. Eso significa que ese respirador N95 no le funcionó. No, el tener cualquier cosa abajo de un respirador N95, llámese vello facial, llámese maquillaje, piercings o mascarilla abajo de estos respiradores, lo que genera es que no selle y que por lo tanto la razón por la cual fueron hechos, que es generar este sellado y que no se dé estas partículas menores de 5 micras, si generamos este falso sellado, van a entrar simplemente por los flujos de aire. Entonces, esto es importante y esto ya es en México. Esto es en una institución de salud donde están evidentemente en un área donde se generan aerosoles, es una unidad de terapia intensiva. Pueden ver que tienen una careta, tienen un gorro, tienen una bata de manga larga, tienen guantes, tienen un respirador N95, pero abajo de ese respirador N95 tienen una mascarilla quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los puntos que preocupaban era justamente la protección contra aerosoles, aquí no se logró.
Eso quiere decir que no es suficiente el tener el equipo de protección personal. Es necesario saber cómo utilizarlo y utilizarlo de la forma adecuada y tener una supervisión. Las personas, cuando entramos a atención de pacientes, independientemente que sean críticamente enfermos o no, debemos de tener esta capacitación, y si van a entrar a áreas críticas deben de tener un vigilante de la seguridad de sus trabajadores, que realmente certifique que se están colocando y que se están retirando de manera adecuada su equipo de protección personal. Existen diferentes lineamientos, está desde el proceso de prevención de las infecciones para personas con COVID-19, esto salió desde febrero, recomendaciones para uso de respirador para bioaerosoles, donde pueden saber cómo hacer estas pruebas de ajuste que ahorita vamos a hablar, el lineamiento técnico de uso y manejo de equipo de protección personal, y hay un algoritmo también sobre qué hacer en caso de que se presenten síntomas en los trabajadores de salud. Todos están disponibles, evidentemente. Cualquier duda o pregunta, pues aquí con el equipo del INSABI siempre estamos listos y atentos para responder a sus preguntas. Y me gustaría pasar ahorita a la parte de la parte práctica, qué es lo que tenemos que hacer para nuestros equipos de protección personal. Y entonces tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Marta Huertas Jiménez. Ella es la jefa de enfermeras de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y nos trae los diferentes puntos y las diferentes tipos de equipo de protección personal para ir dándoles algunos de los tips que es importante tener en nuestras acciones, ¿no? Yo, en lo que ella prepara todos sus puntos, les voy a hablar de uno que es muy importante, que es el alcohol en gel. Hay también mucho alcohol en gel. ¿Qué se tienen que fijar? No les vayan a vender uno por otro. Lo primero es la concentración. Debe de tener todo el alcohol gel que sea adecuado, debe de tener el etiquetado correcto y debe de tener una concentración por arriba del 60%. Arriba del 60% es suficiente para inactivar al virus. Recuerden, es un virus que es envuelto, por fortuna, entonces fácilmente lo podemos matar. La otra consideración que es importante de su alcohol en gel es que cuando vayan a verlo, recuerden que hay diferentes cuestiones que pueden hacer que un producto sea menos utilizable, ¿no? En sus unidades de atención, chequen que la calidad del alcohol en gel sea adecuado. A veces queda muy pegajoso, a veces da un olor desagradable, y todos esos pueden ser medidas por las cuales las personas dejan de utilizar sus productos y la higiene de manos. Y sí, ya quedamos que uno de las principales acciones es la prevención a través de la higiene de manos. Uno de los tips que puede serles útiles en sus unidades de atención es pongan un vigilante o un líder de higiene de manos con un reloj. Y prácticamente cada hora, cada 2 horas, den el mensaje y digan: es hora de hacernos higiene de manos, ¿no? Y entonces todas las personas en ese momento se hacen higiene de manos, y así lo van haciendo de una manera más consciente sobre la necesidad de estar constantemente haciendo esta medida que nos va a ayudar a prevenir la mayor parte de las infecciones. Bueno, ahora sí te dejo. Me voy para allá para cubrir con la sana distancia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Alexe. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes y compartir pues la experiencia y lo que pues de hecho vamos aprendiendo poco a poco con todo esto del equipo de protección personal. Hay puntos muy importantes que acaba de comentar la doctora Alexe, y voy a ahondar un poco más en
estas cuestiones de las soluciones base alcohol, que como bien dijo, pues nos preocupa mucho y vemos lo que ocurre en los trabajadores de la salud, el que cuenten con toda la protección posible en la cara y se están descuidando algunas otras cuestiones. Esta información que yo les voy a dar, pues ya está en video y pues si hace falta alguna otra cuestión, se las comparto con mucho gusto. El punto primordial es al trabajador que va a estar atendiendo a estos pacientes, primero que nada tiene que resolver sus necesidades. Antes de entrar con los pacientes, pues que la enfermera, el médico haya desayunado, que tenga que resolver las cuestiones incluso personales de llamadas telefónicas, porque pues a veces sí entran en esta cuestión de ansiedad y si se llevan el celular, por ejemplo, y no hacen consciente esta actividad, pues hay quien incluso ha intentado sacar el celular y contestarlo. O vemos muchas veces a compañeros que están vestidos y están contestando el celular. Entonces, estos puntos, si bien algunas cosas no se pueden prohibir, sí se tiene que enfatizar qué política vamos a hacer relacionada a esto. Y les comparto cómo lo estamos haciendo usando la vestimenta, el equipo de protección personal con bata de algodón, que esta cuestión de la bata desechable, que es también lo que se ha platicado, en un momento dado hay alternativas porque pues todo insumo es finito, entonces tenemos que estar preparados. Y de cada uno de estos insumos que alcanzan tal vez ustedes a ver aquí, viene cada parte. Entonces, lo primero es empezar en pasos con la higiene de manos y enfatizar con todos los trabajadores. Y llevamos ya un buen rato trabajando en higiene de manos y siempre, a mí también no puedo estar en paz, puede olvidarse el celular o alguna otra cosa, pero el alcohol gel jamás. Entonces, de bolsillo es importante que los trabajadores cuando no están en el área también traigan de bolsillo su producto para hacerse higiene de manos. Y bueno, creo que en general esto se ha trabajado en nuestro país, cómo hacemos la higiene de manos. Nosotros en el hospital, un punto antes de continuar, las soluciones base alcohol, hay que asegurarnos de que nuestras manos estén visiblemente limpias para usarlo. No podemos usarlo si ya estuvimos trabajando en alguna otra actividad y nuestras manos no están visiblemente limpias. Entonces tendríamos que lavarnos las manos con agua y jabón. Y en este caso, el jabón antiséptico. Hay puntos donde puede manejarse jabón neutro y hay que tener también sus debidas precauciones. Ya, una vez si vamos a hacerlo con soluciones base alcohol, sí es importante tener cuidado que el recipiente sea de cierto tamaño, que se ponga la fecha de cuando abrimos este bote, que el bote esté visiblemente limpio. Ahorita lo que hemos visto en fotos en redes sociales es que estos dispensadores están sucios de esta parte donde nos estamos aplicando el famoso dispensador llamado silla de montar. Entonces todo el mundo toca esta superficie y nos contaminamos. Bien dijo la doctora Letze, se ha optado en algunos hospitales por usar el doble guante. Y el doble guante lo que estamos viendo es que da una falsa sensación de seguridad. Yo me protejo, pero llevo los guantes a esta silla de montar y dejo aquí contaminado el soporte. Me llevo los guantes contaminados al paciente o al equipo, al ventilador, al monitor, a las bombas de infusión. Entonces eso sí es un potencial riesgo de generación de infecciones. Entonces, en el hospital nosotros manejamos dos procedimientos. Un procedimiento que le llamamos procedimiento de la OMS modificado, porque lo hemos trabajado desde hace más de 25 años y lo mejoramos cuando la doctora Letze y el doctor Macías estuvieron con nosotros hace 10 años. Entonces nosotros hacemos esto, 5 veces frotamos las palmas, 5 veces un dorso de esta forma, 5 veces el otro dorso, 5 espacios interdigitales, 5 un pulgar, 5 el otro pulgar, 5 las uñas de una mano, 5 las de la otra mano
y nosotros terminamos con las muñecas. Es un procedimiento que le llamamos en el hospital procedimiento de la OMS modificado. Es importante dejar que la solución base alcohol se seque. Algunas personas lo que hacen es que está pegajoso y mi TOC hace que me desespere y entonces hago esto. Entonces lo que provoco es que el alcohol se seque más rápidamente y no dejo que actúe. Ahora, también trabajamos, obviamente bajo lineamientos de la OMS, el otro procedimiento. Y nosotros decimos, haz el procedimiento que tú quieras, pero hazle de la OMS modificado o el de la OMS, que ya sabemos que es palmas, enérgicamente, eso es importante hacerlo. Me voy a aplicar más. Y además aquí hay que ponerse de forma generosa. Yo pues tengo la mano chiquita, entonces me sobra generalmente, siempre trato de ponerme más. Y entonces la OMS dice palmas y luego hacemos esto. Aquí les digo a mis compañeros, está bien, este lineamiento está bien, este procedimiento. Solo pon atención que cuando lo hagas, sí, las caras laterales de la mano se abarquen. Porque por las prisas hacemos esto y luego hacemos esto. Y paramos los dedos así. Entonces tenemos que asegurarnos que se haga bien, que se abarque toda la parte de la mano. Entonces hacemos palmas, luego hacemos esto, luego hacemos la otra palma, luego hacemos interdigitales, luego hacemos el pulgar. Y en el pulgar muchas veces lo que se hace es así. Entonces no es tanto que quieras jalar tu dedo, más bien enfatiza sobre las uñas. Y lo hacemos sobre la otra uña y se termina, el de la OMS termina con las uñas. O sea, después de los pulgares las uñas. Y ya se queda ahí. Nosotros insistimos en las muñecas porque la bata cubre las muñecas, los guantes cubren las muñecas y consideramos que de esta forma se disminuye el riesgo de contaminación. Estos aspectos importantes de la higiene de manos, y se marca en el video que seguramente algunos de ustedes ya están, cuando voy a usar mi equipo de protección, voy a revisar a algún paciente, ya me hice higiene de manos y entonces comienzo a protegerme la cara. Decimos, bueno, que si la bata primero, que si la cara primero. Creo que aquí este orden de los factores, lo importante es que tú cuides que lo hagas bien. En el procedimiento del video nosotros marcamos primero protegerte vía respiratoria. Si voy a hacer un procedimiento que no genere aerosoles, entonces yo puedo usar una máscara quirúrgica, como esta. Y estas máscaras quirúrgicas están buenísimas, me encantan, porque sellan muy bien. Y aquí hay una controversia ahorita, ¿verdad? Dicen que si lo azul para afuera, que si lo blanco para afuera, que porque si estás positivo, que indiques que estás positivo, me dicen mis compañeros. Digo, no se trata de eso. Se trata precisamente los pliegues que vayan hacia abajo. Y sí es en este orden. Eso es un punto. El segundo punto viene la parte plástica rígida que hace que se ajuste. Debes de asegurarte que se ajuste bien a tu nariz. Todo insumo que te vas a colocar en la cara, tienes que asegurarte que esté bien. Como todas las cosas, puede ser que alguno se zafe y no es exclusivo de una marca u otra marca, ¿no? A veces te compras unos zapatos, los usas unos cuantos pasos y se le cae el tacón, ¿no? En los insumos también puede pasar esto. Entonces es mejor que tú como trabajador, después que te haces higiene de manos, revises muy bien que tu máscara esté bien, claro, que no traigas maquillaje. Estoy ahorita coloradita de las carreras que pegué, que esté resistente y te lo llevas. Traigo yo ahorita anteojos. Eso es importante mencionarlo. Previamente, y eso es algo que se tiene que trabajar en capacitación, que cada trabajador ensaye, que me queda y si puedo prescindir de los anteojos o no, dependiendo de eso. Si yo no puedo prescindir de los anteojos, pues no me voy a colocar. Si no me quedan los gogles, en el caso de que usara gogles, entonces si no me quedan,
Voy a dejar esto aquí, que está limpio. Entonces, tendría que probarlo. Igual tengo que revisar que la liga esté bien y que no se zafe. Porque cuando esté vestido con el paciente, si se zafa algo, pierdo ya la protección. Eso hay que trabajarlo con cada uno de los trabajadores de la salud, probarse que les ajuste los lentes de protección o los goggles, incluso la careta. Si yo no me puedo o no puedo prescindir de mis anteojos, entonces puedo usar la careta de acuerdo a los lineamientos que ya mencionaba la doctora Aletze. En el caso de los goggles, mis anteojos son chiquitos y a lo mejor pues sí me quedan, ¿no? Puedo acomodarme. Ojo, todo insumo que me coloco en la cara, tengo que tener la precaución de revisarlo muy bien. Por eso preferimos en el video, primero me pongo lo de la cara, porque eso me da oportunidad a que si se te rompe, a que te está marcando, a que te está lastimando la oreja, por ejemplo, y me lo puedo acomodar antes de continuar el resto de la vestimenta. Entonces, si yo me pongo primero la máscara quirúrgica, lo que voy a hacer es esto. Primero de la parte la estiro un poquito y hago de esta forma. Me coloco, fijo bien en el tabique, protejo una oreja, luego la otra oreja, evito tocarla de enfrente y hago esta parte. Todavía está limpia y jalo muy bien. Y lo ajusto perfectamente. Hago esta presión. De esta forma, yo puedo sentir cómo se va acomodando en mi cara. Y traigo los anteojos, me puedo poner, por ejemplo, la careta para que me proteja completamente. Y en este caso, hay descritas una serie de pasos para colocarme la careta. Ojo con esto, yo ahorita pues traigo ya un poco largo el fleco por esta situación que ahorita no hay servicio. Y en este caso, ¿qué tendría que hacer yo? Haberme recogido el cabello con pasadores para que no se me venga la cara, porque si no esto me va a estar estorbando, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que puedo hacer es llevar de esta forma la careta. Entonces, de esta forma ya me voy protegiendo en este sentido. Ahora, el usar la bata es una bata limpia, no es una bata estéril. ¿Qué cuidado le estamos dando a la bata? En este caso, la bata, son batas que tienen ustedes en sus hospitales. Yo traje una bata de color verde a propósito de las imágenes. ¿Y de qué nos tenemos que asegurar? No podemos hacer esto ya cuando voy a entrar con el paciente. Esto lo tendría que hacer en el momento de la capacitación, ver que tengamos las batas de tamaño adecuado. Resulta que cuando nosotros estuvimos dando capacitación, no estuvieron todos los residentes. Ya cuando empezamos a ver pacientes, se apareció un residente de 1,94, donde no le quedaban las batas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? De hecho, traje esta bata que tuvimos que adaptar para él. Pues me coloco de esta forma la bata, es una bata limpia. Aquí estoy vistiéndome fuera del cuarto del paciente. La amarro muy bien, eso es importante, tomarme todo el tiempo posible para sentirme cómoda. Me amarro a la cintura, ¿sí? Como mencionaba la doctora Aletze, si es posible, bueno, tener a alguien que me esté revisando que estoy protegido, ¿sí? De esta forma, claro que cuando estás viendo pacientes, pues evitar que traigas tus alhajas porque puede ser que se te atore, ¿no? Eso es necesario. Las batas que tenemos en los hospitales normalmente traen esto. Esta parte la vamos a considerar siempre como una superficie que va a estar limpia cuando me coloque los guantes. Entonces reviso, o también nos podemos apoyar con un espejo
para que yo me dé cuenta si me protegí bien o no me protegí. Aquí, por ejemplo, me hizo falta, según yo, y si se puede que alguien me ayude, eso está bien. Si no, pues a través de un espejo me puedo proteger, que me sienta cómodo, eso es importante. Y además, hacer estos movimientos, ¿para qué? Para que no se dificulte al momento de estar cuidando o atendiendo al paciente. Después, lo que se necesita son los guantes desechables. Por eso es que esto es muy semejante a lo que hacemos en precauciones de contacto. Sí nos tenemos que asegurar que los guantes, aquí para optimización de recursos, estos son unos guantes que teníamos, no son los que nos están llegando, lo hice para optimizar recursos, y estos guantes medio color salmón, son cortitos, tenemos los que nos están llegando, cubren hasta el puño. ¿Por qué? A propósito de este guante que no es el adecuado, pueden darse cuenta cómo se encoge. Por esta razón, se necesita usar el guante adecuado. Por más de que lo estiro, se va a estar encogiendo. Lo que hacen algunos trabajadores, se ponen 2 guantes y lo pegan. Obviamente este no es el guante adecuado. Quedó así a propósito, 1 para optimizar recursos y 2 pues para que vean que así no podemos dar guantes que no son los adecuados, porque el trabajador no estaría protegido y no va a quedarse tranquilo. Se necesita nada más un par de guantes. Lo que estamos viendo es que se ponen este guante, lo pegan con tela, se ponen otro guante y lo ponen con tela. Y lo que hacen es cambiarse nada más el guante de arriba. Y lo pegan, y después para quitárselo es complicado. Como se dan cuenta, aquí después de un ratito, ya el guante se encogió y ya la bata ya no me está protegiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera el guante adecuado, vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio ahorita que hemos implementado en el taller. Hacemos ejercicio con pintura, a ver si no resulta, simulando un poco como la posible contaminación que pudiera haber, y cuando no es el guante adecuado, ¿cómo me quito el guante si ya esta parte la voy a tener contaminada? Si yo tuviera todo el puño cubierto, es más fácil moverlo. Pues normalmente lo que haríamos con el guante adecuado es darle un pellizco para evitar que yo me contamine. Si hago esto, no podría tocar esta parte, ¿sí? Con el guante completo, lo que yo haría es tocar guante con guante la otra superficie para retirarlo y de esta forma tirarlo a la basura, que es la parte inversa. Yo muestro que no tengo contaminación, es un ejercicio que hacemos para la capacitación. Termino y entonces empiezo el retiro del equipo. Me desinfecto las manos, ya cuando me quité los guantes. Nuevamente, de acuerdo al procedimiento, los puños de la bata están limpios y dejo que actúe el alcohol. Entonces ya empiezo por quitarme primero la parte de arriba. Con mucha precaución, la parte de atrás de la bata se considera no contaminada. Y lo que hago es esto. Toco con esta mano y la saco. Lo que hacemos en el hospital es que con cada paciente usamos una bata. No la dejamos colgada. Y la envuelvo al revés con mucha precaución, que es la parte contaminada. La doblo de esta forma, retirando de mi cuerpo. Y la deposito en un recipiente exclusivo para batas. La deposito, digamos que en este recipiente.
Esas batas se van a la lavandería, se recogen con la bolsa y se lavan, y se lavan. Me vuelvo a desinfectar las manos. Y entonces tengo las manos desinfectadas y empiezo a retirarme el equipo de la cara. ¿Qué hago? Con precaución. La careta, entonces la voy a poner en el recipiente o en la superficie para desinfectarla, ¿de acuerdo? Entonces ya me alejo la careta en la parte contaminada para darle después la desinfección y me hago higiene de manos nuevamente. En el caso de que fueran los gogles, hago lo mismo y otra vez higiene de manos. Aquí es higiene de manos todo el tiempo porque nuestras manos se acercan una y otra vez a nuestra cara. Mis anteojos pues no los voy a tocar porque los necesito, ¿no? Me voy a retirar la mascarilla, entonces si yo voy a seguir viendo más pacientes, no me quito nada de la cara, solo me cambio la bata y los guantes. La bata y los guantes entre cada paciente, eso es muy importante. Si se está usando bata desechable, tendría que cambiarme la bata desechable entre cada paciente. Y en ese caso, ahorita yo ya terminé las actividades, lo que hago es, con mucha precaución, me quito la máscara y la deposito al cesto de la basura. Me hago higiene de manos nuevamente. Exactamente. Les van a decir los trabajadores, es que es demasiada higiene de manos. Créanme que no es demasiada higiene de manos. Se me irritan las manos con tanto alcohol, probablemente sí haya personas más sensibles y pues hay que estar atentos para intervenir oportunamente, desde luego, ¿no? Ahora, en cuanto al respirador, ¿quieres mencionar algo? Hay respiradores de diferentes modelos y con cada respirador tenemos que hacer nuestra prueba de sello. Con cada respirador. Este es el respirador que es muy, muy cotizado y lo adoro y lo quiero con toda mi vida. La verdad es que hay que ver que si no selle o no deselle. Yo no tengo suficientes pómulos. Entonces, por ejemplo, a mí no me sella. Tengo que buscar uno adecuado que me selle, ¿sí? A veces tampoco me sella. Hay situaciones en donde, pues, la forma de nuestra cara, o como mencionaba la doctora Aletze, ¿no? La forma de la cara, si tengo cirugía o no cirugía, eso podemos tener algunas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar durante la capacitación si ser conscientes, algo que tal vez en un momento no lo hicimos. Con este respirador, ven ustedes que tienen 2 ligas. Es importante mencionar cómo nos llevamos el respirador a nuestra cara. En este caso, yo me tengo que quitar primero los anteojos para acomodarme bien el respirador, porque si no, no voy a poder hacer bien el ajuste, ya que me estorbarían los anteojos. Entonces, lo que hago es llevarlo de esta forma a mi cara. Es importante acomodar muy bien las ligas. También hay discusión, las ligas cruzadas, no cruzadas, arriba o abajo. La posición es una liga arriba y otra liga abajo y asegurarse que me haga perfectamente bien el sello. ¿Cómo siento que me hace bien el sello o no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy sintiendo que sale aire por la parte de abajo, por lo que les digo que no me sellan bien
a mi hilo respirador. Primero, ajustarlo de esta parte que tiene un metal, cerciorarme que esté bien acomodado de esta parte, que no se atraviese nada. ¿Y qué hago? Inhalo, debo de sentir y se debe ver que se colapsa un poco, y exhalo. Sigue fugando un poco. Entonces, esto se tiene que hacer con el trabajador para que lo revise. A veces hay trabajadores que dicen, es que me lastima, me está lastimando de aquí, y se empiezan a poner cosas, parches. Eso no es conveniente, porque entonces ya no se hace el sello. O la barba, ya la recorté, pero sigue todavía, pues no tan corta la barba, o sin barba, y entonces no va a ser el sello. Eso es importante, checarlo, revisar que quede. Si se dan cuenta aquí, esta parte sigue quedando un poco grande para mí. Depende mucho del tamaño de la cara, por lo tanto hay que asegurarnos que selle perfectamente. Si yo suponiendo que me sellara y ya me coloqué el respirador y me voy a colocar mis anteojos y la careta, o me voy a colocar, por ejemplo, los gogles, tendría que cerciorarme que ya esté perfectamente bien sellado el respirador. Otra forma de ver es que me va a costar trabajo respirar si está bien sellado. Entonces me voy a colocar los gogles. Estos gogles traen todavía aquí su película nueva, que la tendría que quitar. ¿Qué tengo que hacer aquí? Si se fijan, cayó mi fleco por debajo de los gogles. Entonces lo que tendría que hacer es recogerme muy bien el cabello y ajustar. Por eso funcionan bien los espejos, para asegurar que queden bien acomodados los lentes, ¿no? Que no me estorbe el cabello para nada. ¿De acuerdo? Y vuelvo a hacer lo mismo, incluso para ver. Si yo alzo la cara así, no logro ver hacia acá. Entonces tendría que acomodarlo. Si yo me pongo los gogles primero y después me pongo el respirador, no se logra hacer el sello. O sea, tiene que quedar primero por abajo el respirador y encima tendrían que quedar los gogles, ¿de acuerdo? Bien acomodados. Entonces, ya que terminé de hacer esta actividad, me vuelvo a vestir como lo comenté hace un rato. Esta es la bata que les decía, es una bata muy grande, que es como para talla 50, y se fijan. Entonces, sí tenemos que ver, los que estamos a cargo del equipo de protección personal, ver que se tenga lo necesario para cada trabajador. Ya me quité la bata, ya que hice la actividad. Nuevamente, higiene de manos, para empezar a retirarme el equipo de protección de la cara, ¿no? Dejo que actúe porque todavía aquí no está tan seco. No hay que hacerle así. Si tiene gel, tampoco en el cabello, no hay que hacerlo así. Ya que secó, y de hecho se empieza a sentir que ya no está pegajoso, porque a veces hay geles que, como no han secado, se sienten muy pegajosos. Hay que dejar que termine de secar y entonces empiezo a retirarme primero los gogles. A veces dices, es que me rebotan los gogles y va la mano enfrente. No, jamás poner la mano enfrente. Entonces, con toda la calma, y lo pongo en la superficie, por ejemplo, en la bolsa que esté en el recipiente, para llevarlos a lavar y desinfectar. Entonces los deposito ahí. Higiene de manos, por si las dudas, ¿no? Y me retiro el respirador, ¿de acuerdo?
y lo deposito en el contenedor para desecharlo, o ahorita que está esta situación de poderlos descontaminar. ¿De acuerdo? Ya terminó la actividad y me desinfecto las manos. Una situación muy importante que me gustaría mencionar: se queda la cara con sensación de calor. Lo que estamos viendo es que a veces hay quien se pasa la mano sobre la cara. Eso de ninguna manera, y eso de hecho lo estamos escuchando desde que empezó esto, no tocarse la cara. O hay quien se lava la cara en el lavabo ahí del servicio. Entonces, no tocarse la cara para nada, quedes como quedes, ¿verdad? Porque a veces queremos ahí medio acomodarnos el cabello. Entonces, no tocarnos la cara para nada, porque sí está ocurriendo esta situación de que hay quien se lava la cara hasta con productos con clorhexidina, ¿no? Entonces, de ninguna manera hacer esto. Otra situación que se está dando es que los gogles, es que se empañan, ¿qué le puedo poner? Entonces, han inventado miles de cosas para ponerles a los gogles, y lo que estamos viendo son lesiones desde conjuntivitis hasta úlceras por todo este tipo de situaciones que se ponen, o que se coloca el bote con cloro a una concentración alta para remojar los gogles. Entonces, lo que están haciendo trabajadores en diferentes hospitales para el cuidado: me quito los gogles y los pongo en el cloro, los dejo remojar, incluso no descontaminan la liga y solo hacen esto, pero cloro a alta concentración, y después solo lo sacude, no se enjuaga el cloro. Eso de ninguna manera es una medida de cuidado para estos dispositivos. Lo mejor es que se centralice el cuidado de los mismos para evitar este tipo de complicaciones. Y como mencioné, que la parte de la protección de la cara, porque sí hay de pieles a pieles muy sensibles, donde puede haber algún daño en la misma. Hay que acudir con el especialista para que se protejan las prominencias óseas, que es donde más ocurre estas lesiones, en la parte de las cejas, de arriba de las cejas, o los pómulos, o el tabique nasal, sin que sean protectores que aumenten el volumen y de esta forma eviten que se selle. Lo primordial es decirle al trabajador que revise que se selle. Lo mismo pasa con estos otros respiradores. Dicen, bueno, es que estos KN95 también tenemos que hacer la prueba de sello. Desde luego, ¿no? Revisar que esté íntegro, porque precisamente esta situación es, ¿cómo podría llamarle? Donde está el ajuste, tenemos que revisar que esté bien adherido, y puede pasar con cualquier tipo de dispositivo, desde una mascarilla quirúrgica hasta un respirador N95 o un KN95. Tenemos que revisar. Estos vemos que sella en caras de forma redonda, caras alargaditas. Nosotros lo que estamos viendo es que no sella tan fácil, y en ese caso, pero no es exclusivo de estos, es con cualquiera, como yo les mencioné, puede o no sellar, y se ajusta de las orejas. Entonces, a veces el trabajador lo que hace es lleva la mano a la parte de enfrente, y eso hace que se vaya doblando. Entonces, reviso que esté íntegro y ajusto el respirador de esta forma. Mi prueba de ajuste. Por ejemplo, inhalo y se colapsa. Y aquí me había quedado mal de la oreja, ¿no? Tengo que ver que quede perfectamente bien, y también de aquí. Entonces, inhalo y se colapsa. Y exhalo. Y yo puedo decir que me sella en un 90%, por ejemplo. Cuando exhalo, ¿por qué pasa en mi cara esto? Porque yo tengo muy poco desarrollo en los pómulos. Entonces, no me va a sellar. Si se pegan alrededor cosas, lo que puede pasar, o sea, telas, puede pasar que sí sella, pero el trabajador, cuando se retire los adhesivos, puede tener
algún tipo de lesión. Y puede pasar con todos. Entonces hay que tener esa precaución con este tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo voy a retirar? Entonces yo no podría entrar a procedimientos que se generen aerosoles porque no me hace el sellado completo. Mi cara tiene ahí algunas situaciones particulares que hacen que poquitos respiradores me sellen. Entonces tengo que estar segura para no exponerme. Ya cuando termino el dispositivo, si se fijan acá, también me queda grande. Se alcanzan a ver esta parte. Hay quienes hacen esto de atarse algo atrás. Ojo con esto, sí me puede sellar. Sin embargo, lo que puede pasar, si pongo atención excesiva, los elásticos se pueden romper, porque al final puede pasar, repito, con cualquier dispositivo. Entonces se rompen y en lugar de ser algo que me esté ayudando, sale contraproducente, ¿no? Hay de muchísimas marcas de estos y hay unos que llegan aquí hasta la barba, algunos sí llegan a sellar para otros. Si se fijan ahorita que estoy hablando, cada que tomo aire, cada que inhalo, sí se colapsa el respirador. Pero cuando saco aire, a mí se fuga por la parte de arriba. Entonces sí es importante que con cada trabajador se tomen estas particularidades, ¿de acuerdo? Lo voy a retirar, vuelvo a hacer higiene de manos. Y retiro el respirador. Y ya va al dispositivo para esterilizarlo o para desecharlo, ¿de acuerdo? Y creo que no sé si quiera Ale aportar algo. Gracias, Marta. Una de las cosas también que son importantes señalar es que evidentemente no tenemos o tenemos que poner especial atención en no descuidar otros elementos como sería fuera del área de atención. Hemos visto en muchas ocasiones que de repente están con todo el equipo de protección personal y después salen y todos se reúnen y están sin sana distancia o están sin dar un adecuado espacio, etcétera, en los elevadores, ¿no? De repente todos salen de terapia intensiva, pero todos se van al mismo elevador y hay 10 en un elevador. Pues evidentemente ahí puede ser una zona de contagio. Se van a las horas del comedor y ahí todo mundo está listo y compartiendo en menos de la sana distancia recomendada y entonces eso es un riesgo. Otra de las cosas que hemos visto frecuentemente en tanto redes sociales como comentarios, son de repente estas máscaras que utilizan, que son máscaras que ya vienen con algunos filtros. Aquí hay que tener mucho cuidado porque depende del filtro. Si no utilizan el filtro adecuado, pueden ni siquiera estarse protegiendo contra aerosoles. Y la siguiente es también la desinfección de dichas máscaras. No es de que llegan y algunos les dicen casi mételo con el glutaraldehído y otros les dicen ponles con nada y póntelo otra vez. No, sí se debe de tener un procedimiento y otra vez estos filtros que se tienen, a veces hemos visto estas personas inclusive posteando en redes sociales muy felices con su máscara, pero con el filtro inadecuado. Entonces es como peor que utilizar nada, ¿no? O tienen un filtro adecuado, pero es un filtro que no lo cambian. Y entonces llevan 3 meses con ese filtro, ya se pasó el periodo de vida adecuada de ese filtro y por lo tanto tampoco se está protegiendo. Entonces, sí son estos detalles que son importantes de considerar. Recuerden, para vía aérea es respirador N95, FFP2 o equivalente que le selle. ¿Cuáles va a sellar? Depende de cada cara. Y depende de cuáles sean sus características en ese momento. Nuevamente, los que tienen barba, pues hay algunas opciones de barba que no interfieran con
o vello facial, ¿no? Que no interfieran con el sellado del respirador. Pero lo demás, las batas y los guantes no son para los aerosoles, esos son para las gotas y contacto. Y por lo tanto, recuerden, no sé si tengas un Tyvek que nos puedan... Bueno, recuerden que si vieron el retiro de las batas es muchísimo más fácil que hacerlo, y por eso es que la mayor parte de los países en el mundo, países desarrollados, inclusive la Organización Mundial de la Salud, inclusive pueden ver un video reciente publicado en New England Journal of Medicine, donde está el equipo de protección personal, y básicamente es la bata, ¿no? Y con las recomendaciones tal cual las hemos puesto el día de hoy. Y la razón es que es más sencillo. El Tyvek, a la hora de, bueno, ponerlo no es tan complicado. El calor que genera es muy complejo de poderlo tolerar por las horas en que se están exponiendo los trabajadores, y los que los hemos utilizado sabemos que no es fácil, pero sobre todo, y lo más importante aquí, es el retiro. Acuérdense, deben de tener estos flujos, deben de ser importantes, una zona limpia donde van a colocarse su equipo de protección personal, donde tengan impresos estos órdenes para colocación de equipo de protección personal, donde se puedan observar, donde se haga el checklist de que puede, si estarse en condiciones físicas y mentales, de entrar a la zona de atención de pacientes, y esa es una zona limpia. Y una zona que se sabe que es donde se produce potencialmente la mayor parte de los riesgos para el trabajador, que es la zona del retiro del equipo de protección personal. Y esta debe de ser diferente a la zona de colocación, y en esa zona, imagínense quitarse el Tyvek a la hora simplemente de bajarle el zipper y estarlo. Si el quitarse una bata, doblarla y moverla es complicado, cuando hacemos el análisis de muchos de los videos que hay en redes sociales, de repente toman la bata y la ponen y la avientan, o la meten con su mano y ya se contaminaron el brazo, ¿no? Entonces, sí tiene una parte de capacitación que es complicada, y que el quitarlo de forma inadecuada puede generar gotas, y si las sacuden inclusive pueden llegar a generar aerosoles. Entonces, sí es importante tener esto en consideración. Por eso es que la mayor parte de los países no lo recomiendan. Y si lo recomiendan es bajo estos riesgos adicionales. Y el otro punto adicional, antes de que se me olvide, de equipo de protección personal. También pensemos en, nuevamente, los mecanismos de transmisión. Contacto y gotas, ¿no? Aerosoles. Si por alguna causa, un guante se les llegase a romper, quítense los guantes, lávense las manos, colóquense otros guantes. Recuerden, no tenemos receptores para SARS-CoV-2 en nuestras células epiteliales de las manos ni del cuerpo. Entonces, no, mientras el virus, yo ahorita puedo tocar aquí, estar repleta de SARS-CoV-2 en mis manos, no me voy a angustiar. Y no me voy a angustiar porque al lado tengo mi alcohol gel, y entonces sé que es un virus envuelto, y que yo, siguiendo la técnica de mi correcta higiene de manos, voy a estar segura de que puedo entonces poder inactivar al virus, y que ahora sí, si me quiero tocar los ojos, la nariz o la boca, lo puedo hacer de una manera segura. Y si vuelvo a tocar algo, me volví a contaminar. Entonces, hay nada más que condicionarse a no permitir la entrada del virus en estos puntos de nuestro cuerpo. Y además sí hemos recibido correos o mensajes que dicen, pues es que estoy usando cubrezapatos. Y lo que están haciendo es se quitan toda la protección de la cara, se quitan los cubrezapatos y se aplican cloro en la suela de los zapatos. E incluso lo que hacen es hacer esto, ver que el cloro quede perfectamente bien en la suela del zapato. Y si hacen esto y se están aplicando cloro sin protección, pues van a tener irritación por el cloro, ¿no? Entonces eso es importante también considerar. Y bueno, les diría,
Por supuesto que va a haber virus por todos lados, más en diseminación comunitaria. ¿Que puede haber virus en el suelo? Sí. Puede, si yo piso donde están las gotitas que cayeron en el suelo, después esos virus pueden estar en mis zapatos, sí. Pero mientras yo no use mis zapatos para lamerlos, para tocarme mis ojos o oler la suela del zapato, tampoco va a pasar nada, ¿no? Cuando llegue a casita, de preferencia sí tener zapato que sea específico para el área de atención, y cuando me lo retire, hacer higiene de manos. Es muy importante, a veces nosotros mismos generamos estos aerosoles, ¿no? De repente hubo este boom de los túneles que generaban aerosoles. Y entonces tenían cloro, tenían benzalconio, tenían otra serie de productos de amonio cuaternario, y lo que estaban produciendo es, y de hecho después de hacer poco, hasta la Organización Mundial de la Salud ya sacó el comunicado, al igual que nosotros lo sacamos hace, pues ya cuando empezaron a aparecer estos túneles, ponen en riesgo inclusive a los trabajadores o a las personas por esta aspiración, y que hay que quitar esta parte, ¿no? Si queda en mí tener mi ropa adecuada, si queda en mi ropa, no sacudan la ropa. No sacudan la ropa porque eso puede generar gotas o puede generar aerosoles. No generen esta parte de sprays. La mejor forma de hacerlo es con paños que estén humedecidos de acuerdo a nuestras técnicas de limpieza y desinfección. Y con eso, la verdad es que pues pensemos que este virus llegó para quedarse y que esto es un maratón, que no es que tengamos que estar pensando en para las siguientes 2 semanas esto es lo que vamos a hacer, no. Esto es lo que siempre debimos de haber hecho en términos de precauciones basadas en transmisión. Hoy me preguntaban, ¿y ahora cómo vamos a atender los partos? ¿Me tengo que poner mascarilla quirúrgica y proteger los ojos y poner una bata y guantes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque puedes estar expuesto a salpicaduras y porque puedes estar expuesto a hepatitis C, a hepatitis B, a VIH y a otra serie de agentes. Hay más de 20 enfermedades que se pueden transmitir por fluidos. Entonces, por supuesto que sí, si voy a ver a alguien que tiene fiebre y rash, me tengo que cuidar porque puede tener meningococo o puede tener alguna otra serie de patógenos que nos puedan afectar. Entonces, no olviden sus precauciones basadas en la transmisión. Muchas gracias, doctora. Hay oportunidad para abrir el micrófono. Alejandra Evangelista, vamos a activar su micrófono. Alejandra, ¿nos escucha? Alejandra, alzó la mano. Ya activamos su micrófono. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No. Jesús Molina, de Acapulco, vamos a activar su micrófono. Jesús. Gracias, buenas tardes. Felicidades a ambas ponentes. Doctora, tengo la oportunidad de escucharla por segunda vez. Y la primera oportunidad también tuve el gusto de poderla saludar. Me llama la atención que no usaron gorro ni botas para el equipo de protección personal. Así no. Gorro Sí. ni botas. Y en un principio en los videos, sobre todo uno que lanzó el INER, que fue muy difundido cuando inició todo esto, usaban gorro y botas. Entonces, esa es la primera pregunta, porque tengo 2 más, si me lo permiten. Sí. La realidad y las recomendaciones internacionales es no se necesitan ni gorro ni botas, y tal cual lo pone, inclusive por ejemplo, aquellos que tienen el gorro del Tyvek en el Reino Unido dicen quítenle el gorro, porque sabemos que a la hora de quitarlo podemos, al estar en la cara es donde se pueden generar un mayor número de gotitas y de lesiones, y entonces no se recomienda. ¿Por qué? Porque la mayor parte para esta protección pues van a estar en otras zonas de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que podemos saber? Recordemos que hemos ido aprendiendo el mundo poco a poco, ¿no? Y al principio había muchísima incertidumbre todavía acerca de los mecanismos de transmisión y de las principales formas que podíamos protegernos. Entonces no es raro de repente encontrar que inclusive aquellos lineamientos hayan ido cambiando. Y también por la
posibilidad de ciertos insumos en momentos dados, ¿no? Llegó un momento en donde no habían caretas, no habían gogles disponibles, pero habían escafandras, y entonces dijeron, pues hay que ponerle escafandra porque es una forma de protección ocular, pero no era ni siquiera la primera opción, ni la opción más segura, y una vez que tuvieron acceso a los gogles y a las caretas, etcétera, cambiaron eso y no usan escafandras. Entonces, sí depende del método. Entonces, la realidad y las recomendaciones internacionales es lo que les presentamos el día de hoy. Les recomiendo y yo estuve, del otro lado en la parte de atención de pacientes y capacitación y en otras actividades, y siempre decir, bueno, es que esas son las recomendaciones de lo que nos está diciendo el gobierno, ¿no? Bueno, estas recomendaciones no salieron del gobierno, salieron de las diferentes instituciones, de los grupos de prevención de infecciones que llevan más de 20 años y contando en el tema. Pero aparte de eso dijimos, y como no solamente queremos esto, queremos enseñar y queremos comparar con el resto de lo que está haciendo el mundo, para que las personas se sientan tranquilas de que pues no es la recomendación solo de México, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de CDC, de Canadá, de Reino Unido, de toda la Unión Europea y de diferentes países. Y aparte, uno de los grandes puntos que es la parte de academia, la parte científica, todos conocemos New England Journal of Medicine, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la atención es casi como el Vanidades, ¿no? Pero desde el punto de vista académico, internacional, no ligado a nuestras actividades, vean el video. Ni gorro, ni doble guante, ni cubre zapatos. Y esto sabemos que evidentemente sabemos que poco a poco se va a ir quitando esta ansiedad al saber que si nos protegemos bien, vamos a evitar este riesgo. Sabemos mucho la parte de la incertidumbre generada por el no conocer bien la enfermedad. Es diferente a la parte de la pandemia que vivimos en el 2009, cuando teníamos acceso a oseltamivir. Eso yo creo que es una de las grandes diferencias con esta pandemia, ¿no? En la otra pandemia que también nos tocó vivir y estar al pie del cañón, pues decías, bueno, en los primeros días inicia con síntomas, dale oseltamivir. Ahorita se inicia con síntomas y pues hay muy pocas acciones más que la identificación oportuna de la desaturación, ¿no? Entonces, esta parte es lo que seguramente está generando una mayor incertidumbre, pero eso no nos tiene que llevar a exponernos a ciertos riesgos. Yo he visto muchísimos videos de diferentes organizaciones donde se ponen los gorros, los cubrezapatos, y a la hora que se quitan los cubrezapatos o el gorro se contaminan. Entonces, sí, lo que tenemos hay que usarlo bien, ¿no? Recordemos, esto no es un agente que vaya a entrar por nuestra piel. Cuando nos quitemos las partes y demás, nos estuvieron comentando inclusive de ciertas instituciones que se echaban cloro en la cara. Entonces, hay que evitar todas esas partes que ya caen más en un miedo que en una acción basada en la evidencia. Cuando lleguen a sus casas de sus actividades laborales, evidentemente, pues de preferencia es algo que tenemos que tener en educación básica, ¿no? Yo tengo más de, pues desde que ya no tenía que reportarle nada, pero no uso bata, ¿no? O sea, el que anden las personas con bata quirúrgica fuera, en los camiones o con la vestimenta que van a tener en la atención, es llevar microorganismos de la casa al hospital y regresarse los microorganismos del hospital a la casa. Esto nos tiene que empezar a enseñar el por qué es importante empezar a hacer estos cambios en nuestras acciones básicas.
cosas tan sencillas como llegar y cómo hasta quitarse la ropa, ¿no? La vez pasada les comentaba a veces cosas tan sencillas como llego, traigo un cuello de tortuga y me paso todo el suéter y demás y con todo lo que quedó en la superficie externa de mi suéter hacia la cara, ¿no? Tan sencillo como adelantarlo y bajarlo, ¿no? Para evitar que tengamos esta serie de exposición. En casa, una vez que lleguen a casa, pues ya con su ropa de calle, etcétera, pues es importante, ¿no? Se quitan, se hacen higiene de manos, no es necesario ni que quemen la ropa, ni que la dejen aislada, no es radioactivo, ¿no? La meten a su lavadora, a lavar, ¿no? Y se bañan, y con eso es más que suficiente. Es muy bueno que sea un virus envuelto, lo matamos muy fácil. Es importante, por ejemplo, tanto es relevante este tipo de precauciones que pensemos no en SARS-CoV-2, pensemos en Estafilococo aureus meticilino resistente. 30% de los trabajadores a salud llegan a ser colonizados y positivos para estafilococo. Y cuando tuvimos un brote por ahí de microorganismos extensamente drogoresistentes, de E. coli y de otro tipo de enterobacterias que no debiesen de vivir en la nariz, más o menos como un 10% de los trabajadores tenían este tipo de microorganismos colonizándole la mucosa nasal. Entonces, sí es fundamental que tengamos esta parte de cuidados de nuestra salud, no nada más para SARS-CoV-2, sino para todos aquellos agentes a los que nos vamos a enfrentar. Y estamos seguros que vamos a tener una respuesta adecuada y que vamos a poder después eliminar este tipo de infecciones por SARS-CoV-2, pero van a llegar otras y uno nunca sabe cuándo. Y esa es la razón por las cuales se llaman precauciones estándar y por las cuales son preventivas. No hay que esperarnos a decir, ups, ahora sí ya le diagnosticaron tuberculosis, caray, dame la isoniazida. ¿O qué crees que ese rash que vi con fiebre, esa persona que vi con rash y fiebre, pues sí fue meningococo? Y entonces tenemos a 30 personas pidiendo profilaxis porque no utilizaron precauciones de contacto y gotas para la atención de un paciente con síndrome meningio y rash. Entonces, cuando nosotros más bien nos adelantamos y decimos a qué me voy a enfrentar, tengamos esas acciones. Antes de llegar y ver a alguien, sana distancia en la interrogación. Pensemos en cuidarnos siempre. Y cosas muy sencillas, ¿no? Hasta cómo quitarnos los cubrebocas, y a mí me encanta ver cómo se coloca y se retira mi maestra Marta Huertas el equipo de protección personal, porque es con calma. Y esto es bien importante. Cuando uno está en la atención de pacientes con SARS-CoV-2, al salir es cuando debemos de tener más paciencia. Es cuando tenemos que poner y decir un estado mental tranquilo y con calma ir haciendo todos estos procedimientos, porque es cuando tenemos riesgo. Al ingreso todo está limpio. Lo importante ahí es quedar bien cubierto y que alguien nos verifique que quedamos bien cubiertos. Pero a la salida es cuando la única persona que nos puede apoyar somos nosotros mismos con nuestra calma y con nuestras acciones, y que esto también no nos imposibilite a la hora de la atención del paciente. Hemos visto un incremento de los accidentes punzocortantes. Y entonces, nuevamente, el trabajar con equipo de protección personal no es tan sencillo, y por lo tanto, mejor utilizar el equipo de protección personal que sé que va a protegernos todavía más y que va a disminuir la posibilidad de un riesgo, ¿no? Y nada más regresando un poquito a los cubrezapatos, evidentemente esto necesitamos usar zapatos que estén cerrados, ¿no? Luego vemos a personas que llegan con Crocs, con 80,000 hoyitos, y eso no es ni seguro para las punzocortantes. Entonces son como las medidas básicas de precaución que siempre, siempre, siempre debemos de llevar a cabo.
porque además tenemos otros microorganismos. O sea, me protejo y se me olvida que me puedo puncionar y que tal vez este paciente que llegue con COVID es un paciente que tenga hepatitis B o hepatitis C. Entonces es importante continuar con estas medidas de prevención para objetos punzocortantes, porque estamos con toda la atención en esta situación y se nos olvida protegernos para otros virus, ¿no? Y están pasando accidentes, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. María Jaime alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. María, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta es sobre las caretas, por decir, estoy en el área de tococirugía y al momento, no sé, de salir a comer, desayunar y todo, ¿cuál sería la manera apropiada de poner la careta? No sé, he visto que en una bolsa, pero también, bueno, comentaban que no era lo adecuado porque si no puede tener la careta como contacto con la parte contaminada. ¿Usted qué recomienda? Tendríamos que desinfectarla y se puede hacer con toallas que vienen algunas impregnadas con alcohol, algunas con hipoclorito de sodio y algunas instituciones llegan a tener con peróxido de hidrógeno. Si no se cuenta con ello, sí se tiene que establecer un protocolo de descontaminación en la central de esterilización y equipos, por ejemplo. Y aquí recuerden lo que estamos platicando, que era muy importante lo que comentaba Marta y que qué bueno que se trajo la pintura. Nosotros lo que queremos protegernos con el equipo de protección personal, sobre todo que usamos, es proteger al trabajador. Y entonces hay áreas que van a estar contaminadas y hay áreas que van a estar, pues, con lo que nosotros traigamos, ¿no? O sea, yo no les puedo jurar que yo no estoy colonizada por estafilococo y que entonces ahorita que estoy hablando, pues aquí van a quedar todos mis staff. O traigo otro bicho y entonces a la hora de estar haciendo mis actividades, aquí quedan. Pero son lo que yo tengo. Yo esto no se lo puedo dar a alguien más porque esto le estaría pasando mis bichos a la otra persona. Desde SARS-CoV-2 hasta otros microorganismos, ¿no? No se quieren llevar. Recuerden que la principal causa de muerte en nuestro país en muy poco tiempo va a ser microorganismos multidrogos resistentes. Entonces, no le quieren llevar a sus seres queridos, ni a sus adultos mayores, ni a las personas inmunocomprometidas, estos microorganismos drogos resistentes. Entonces, esto está contaminado por mí. Pero esto estuvo contaminado por el ambiente, ¿no? A la hora de que estuve hablando con alguien y me tosió, quedó todo esto contaminado, de estas gotitas. Luego se preocupaban y decían, es que esto, ¿cuál es la diferencia? Se ponían gogles y careta. Eso lo único que va a hacer es mayor riesgo porque es más incómodo de trabajar. Esto es para protección ocular, no necesitan los dos. Esto no es para aerosoles. Lo único que los está protegiendo para aerosoles cuando se debe de usar es el N95. Estos son para gotas, para la protección ocular de gotas o salpicaduras, ¿no? Básicamente. Entonces, todo esto está contaminado por lo del paciente. Si yo tomo una parte y una de estas toallitas y empiezo a desinfectarlo aquí y utilizo la misma para adentro, lo que hice, si no lo hice de forma adecuada, es que pasé de este lado para este lado las acciones. Entonces, cosas tan sencillas como por dónde empezar y que tienen que ser toallitas diferentes, no puede ser la misma toallita. Utilizo una toallita para desinfectar la parte externa y la tiro, higiene de manos, etcétera, y utilizo otra toallita para pasar la parte interna y lo que voy a hacer la voy a colocar de cierta forma, a veces se están poniendo hasta toppers o contenedores y demás en lo que me voy a comer o me voy al baño para colocarla y lo que tengo que proteger es esta parte interna que va a estar en contacto con mi cara. ¿Hecho? Si esta parte externa está contaminada, bueno, la voy a poner en un contenedor que esté limpio y lo que fuese, pero lo importante es esta parte interna que cuando regrese
me la voy a volver a colocar cerca de mi cara. Y de nuevo, si quieren esta parte externa, mientras yo no la toque, o si la toco después, no me lleve las manos a mis ojos, nariz y boca sin hacerme desinfección, tampoco pasa nada. Y hay unos artículos muy interesantes acerca de la probabilidad de infección después de que nos exponemos a aerosoles, ¿no? Personas que estuvieron expuestas a aerosoles, de personas con cargas virales altas de SARS-CoV-2, no todas se infectaron. Eso quiere decir que hay que tener siempre pues todas las medidas y estar vigilantes sobre la forma de que nos podamos de signos tempranos de infección, que por eso es importante el algoritmo de trabajadores de la salud. Muchas gracias, doctora. Prácticamente se nos está acabando el tiempo, licenciada. Hay varias dudas y la voy a hacer puntual de el quirúrgico que se usa por debajo del equipo de protección. Si es un quirúrgico que yo llevo de casa, al salir de sala de área COVID, ese quirúrgico, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Si es un quirúrgico que el hospital debería de esterilizar, ¿qué recomendaciones hay con respecto a lo que va abajo de lo que ya vimos que es el equipo de protección? Sí. Siempre que se pueda, la institución debería de tener la capacidad de proveer esta parte de uniformes quirúrgicos. Nuevamente, no tienen que ser desechables. Recordemos que también tenemos que pensar en el uso adecuado de los recursos. De hecho, desde febrero, me parece, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado muy puntual acerca del uso adecuado de estos recursos. Esto es para protegernos a nuestra ropa, básicamente, y que nos dé esta tranquilidad y seguridad de su uso. Esta parte, a la hora, ya en vez, cuando me lo quito, esta pijama quirúrgica está limpia. O sea, lo más que tiene es nuestras células, ahora tiene nuestros bichos en lo que yo le puse, pero el uniforme, si yo me hice un retiro adecuado de mi bata, es un uniforme que se encuentra limpio. Tiene solamente las células epiteliales del trabajador de la salud, que ya sabemos que una buena proporción va a tener estafilococo. Pero salvo estafilococo y otros bichos que pudiese llegar a tener, está limpio. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que se hace normalmente en las lavanderías de los hospitales, se coloca, se lava y listo. No es necesario ni esterilizarlos ni nada porque pues no hay hasta el momento reportado un brote de partículas extrañas en las células epiteliales de los trabajadores de salud. Y el estafilococo y otros agentes que podemos tener colonizando nuestra piel se van a morir con un lavado convencional. Si esto no lo puede por alguna razón dar la institución, nuevamente, saliendo de estas áreas COVID, yo me traje mi uniforme quirúrgico, ese uniforme está limpio. Lo que yo haría es, no voy a salir así del hospital a mi casa. Me quitaría ese uniforme, simplemente porque hasta por seguridad es mejor quitarnos ese uniforme. Me pongo mi ropa de la calle, salgo a casa y ese uniforme en casa está limpio. Lo único que tiene son nuestras propias células. Lo meto a lavar, listo. Muchísimas gracias, doctora. Licenciada, ¿algo más que quisiera agregar? Pues tener cuidado en estos pequeños detalles, porque efectivamente si hago esta actividad del uniforme quirúrgico, cuidar dónde voy el sitio donde se va a cambiar el personal. Muchas veces son lockers de varios pisos, donde a veces dejo los zapatos que uso exclusivos para esta actividad y los coloco primero. Y coloco encima, no sé, alguna otra, el uniforme. Y al siguiente día lo hago en desorden y dejé los zapatos y pongo el uniforme para descansar porque se convierte en un espacio pequeño. Y en este momento donde pues de repente si tenemos todo este apoyo de personal, se llega a tener un hacinamiento tal que no estamos haciendo la sana distancia y que desde luego tendríamos que cuidar. ¿Dónde voy a ubicar los zapatos? ¿Dónde voy a ubicar el uniforme? ¿Dónde voy a ubicar mis cosas personales? Incluso decirles, pues no traigas cosas personales. O sea, trata de traer lo mínimo indispensable.
Si no se puede, entonces tengo que ubicarlo en una parte. Siempre recordar dónde está lo limpio, dónde está lo sucio. Eso es más que importante. Y son cosas que normalmente hacemos hasta en nuestras casas. Siempre que doy estos temas, les digo, usamos un equipo para hacer limpieza en el baño. Es muy diferente al equipo que voy a usar para limpiar en la cocina, para limpiar en la recámara. Siempre esta actividad que es mucho de principios de asepsia y antisepsia se nos olvida con muchísima frecuencia, y lo puso tan claro Alexe al decir, empiezo a limpiar esta parte que es la contaminada y llevo la toalla a lo no contaminado. O se nos olvida incluso donde estamos tocando. ¿Por qué? Porque toco la parte contaminada y llevo las manos hacia mi cara. Y con esto reitero, el personal que está agobiado, porque ¿qué tal que me salpicó algo en la cara? Aunque tenía la careta y los gogles, me estaban diciendo ahorita un poco en mensajes que creo que me salpicó algo en la cara. Tenía la careta, entonces lo que hice, me llevé una toalla para húmeda en la cara. Entonces no hagas eso, en este momento no se puede hacer eso, ¿no? Y es más, en ningún otro momento, porque seguramente, y nos han dicho, va a juntarse esto con influenza. Y en influenza, y me decían, esto nunca lo había aprendido. ¿Cómo? Si esto lo estábamos revisando con influenza. No me había protegido con el respirador para intubar a un paciente con influenza, porque a veces incluso con diagnóstico. Es algo que se tiene que hacer siempre. Y hay que cuidar esos pequeños detalles. Es lo que agregaría. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ahora sí, el tiempo se nos fue encima. La doctora, si es tan amable de pasarnos la bibliografía que comentó, sí. También habían algunas dudas de la cuestión de la aceptación de aprobación de COFEPRIS de los cubrebocas. Si usted los tiene y nos los podía proporcionar, nosotros lo tenemos. La presentación previa de la doctora ya está también en la página, tanto la presentación como tal como el video de la grabación. Y pues yo creo que nada más lo único que agregaría es también, si en algún momento tienen duda, recuerden tanto el mecanismo de contacto, la diferencia entre gotas, la diferencia entre aerosoles, qué tipo de virus es. O sea, es importante que si hay alguna duda, nosotros nos vayamos a informar, nos pongamos a leer y respaldemos toda la información con algo que haya previamente. Y es igual a lo que salió ayer, mañana es diferente, es estarse actualizando en todo momento. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos veremos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, buen fin.